Casi 50 años después de la muerte de Elvis Presley, circulan rumores sobre la apertura de su tumba. Pero, ¿por qué harían eso? ¿Y qué van a encontrar dentro? Bienvenido a lo nunca contado. Es el amanecer del 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Y en una acogedora casa de 2 habitaciones, Gladys Presley, con la ayuda de su esposo Vernon y el hermano de este, está a punto de convertirse en madre de 2 niños gemelos. El primer pequeño, Jesse Aaron, lamentablemente nace muerto. Pero luego llega Elvis Aaron, pateando y gritando al mundo, tan saludable como puede ser. Sin embargo, debido a la muerte de su hermano gemelo, Elvis terminó siendo su único hijo, pero creció en un hogar lleno de amor. Este fue el comienzo de su infancia, que giró en torno a la familia, padres, abuelos, todo el clan reunido en Tupelo. El dinero era escaso, pero había mucho amor para compartir, y esto era especialmente cierto con los padres de Elvis, Vernon y Gladys, quienes estaban dedicados a brindarle la mejor vida posible. Sus frecuentes mudanzas no disminuyeron su compromiso de crear un ambiente hogareño estable, porque el hogar está donde está el corazón. Para Elvis, sin embargo, la alegría en su corazón provenía tanto de la música como de los sermones en la iglesia Asamblea de Dios. No solo eso, sino que también disfrutaba escuchar una variedad de géneros musicales, incluidos los himnos gospel, el blues de sus vecinos y la música country en la radio. Avancemos al 3 de octubre de 1945 y un Elvis de 10 años está a punto de probar el escenario por primera vez. La historia cuenta que se subió a una silla para alcanzar el micrófono en el concurso de talentos de la Feria y Exposición de Productos Lácteos de Mississippi, Alabama en Tupelo, donde cantó Old Shep. Y adivinen qué, quedó en 5º lugar, llevándose un puñado de boletos para las atracciones de la feria. No está mal para su primera vez cantando frente a más personas que solo su familia y amigos. Sin embargo, este fue solo el comienzo, ya que 2 años después, en 1947, Elvis tenía el corazón puesto en una bicicleta, pero simplemente no estaba en las cartas económicamente. Así que Gladys, siendo la dulce madre que era, lo animó a elegir una guitarra en Tupelo Hardware Co., que costaba solo $13, pero fue invaluable para Elvis. Puso esta guitarra en buen uso cuando les dio a sus compañeros de clase en la secundaria Milam Junior High una despedida que nunca olvidarían. Rascando las cuerdas, cantó Hoja en un árbol. ¿Por qué les estaba dando una canción de despedida? Era hora de un gran cambio, con los Presley atando todas sus pertenencias a su viejo Plymouth y dirigiéndose a Memphis, Tennessee, persiguiendo ese sueño de una vida mejor. La buena noticia es que no estaban solos. Muy pronto, toda la familia Presley y Smith se mudaría, buscando su pedazo del sueño americano. Sin embargo, lo que encontraron no fue un sueño, porque desde 1948 hasta 1953, Elvis y su familia vivieron en viviendas públicas o económicas en las áreas desfavorecidas del norte de Memphis. La lucha era real, con Vernon y Gladys cambiando constantemente de trabajos. Mientras tanto, Elvis asistía a la secundaria L.C. Humes. Para ayudar, Elvis tomó varios trabajos para mantenerse a sí mismo y a sus padres. A pesar de los tiempos difíciles, la familia Presley Smith se mantenía unida, encontrando consuelo en su fe y congregándose regularmente en la iglesia Asamblea de Dios. Mientras tanto, el joven Elvis tenía su propio mecanismo para sobrellevar las cosas: su guitarra, el canto y su estilo único. Compraba ropa en la calle Bill y absorbía los sonidos del blues y gospel de los músicos locales negros. Incluso se convirtió en un asistente frecuente de las sesiones nocturnas de gospel en el centro, donde todos notaban su cabello largo y sus patillas, lo que lo hacía destacar, siendo un rebelde amigable entre sus compañeros. No solo iba a la iglesia. Durante su tiempo en la secundaria Humes, Elvis valientemente tocó su guitarra en un concurso de talentos estudiantil. Para su sorpresa, recibió el aplauso más fuerte y ganó el concurso, lo que llevó a una actuación de bis y a un gran impulso para su moral. Sin embargo, este periodo de alegría estaba llegando a su fin, ya que para cuando llegó 1953, Elvis se había graduado de la secundaria Humes. Después, comenzó a trabajar de inmediato en Parker Machinist's Shop, y ese verano visitó el Memphis Recording Service, también conocido como el sello Sun. Allí grabó una maqueta de My Happiness y That's When Your Heartaches Begin por unos $4 como regalo de cumpleaños para su mamá Gladys. Alrededor de
Durante este tiempo, un hombre llamado Sam Phillips, fundador de Sun Records, notó el talento de Elvis, viéndolo como un buen cantante de baladas, lo que marcó el inicio de la carrera musical de Elvis. Para 1955, la carrera de Elvis comenzó a despegar, atrayendo a fanáticos con su estilo musical distintivo, sus enérgicos movimientos de cadera en el escenario y su apariencia apuesto. Ese mismo año, Elvis Presley firmó un contrato con Radio Corporation of America Records, un acuerdo orquestado por su manager, el coronel Tom Parker. A estas alturas, Elvis estaba causando sensación, logrando su primer sencillo número 1 con Heartbreak Hotel. Su álbum debut, Elvis Presley, encabezó las listas y hasta consiguió un contrato cinematográfico con Paramount Pictures. Todo esto en el transcurso de 1956. Además, a pesar de algunas críticas hacia sus movimientos de baile provocativos, se convirtió en un invitado habitual en numerosos programas de variedades de televisión. Hizo su debut en la televisión nacional en el programa Stage Show, producido por Jackie Gleason y presentado por Tommy y Jimmy Dorsey, que se transmitió en Columbia Broadcasting System. Actuó en el programa 5 veces más, ganando gradualmente atención nacional, pero su última aparición fue el 24 de marzo de 1956. Durante este periodo, continuó viajando y haciendo apariciones personales, incluyendo presentaciones contratadas en el Louisiana Hayride. Más tarde, ese mismo año, mientras Heartbreak Hotel ganaba popularidad, el quinto y último sencillo de Elvis para Sun Records, I Forgot to Remember to Forget, con Mystery Train en el otro lado, llegó al número 1 en las listas de música country, siendo su primer gran éxito. Unos meses después, Radio Corporation of America lanzó Elvis Presley, su primer álbum con todas sus primeras canciones. El álbum rápidamente se volvió muy popular y permaneció en el número 1 en las listas de álbumes pop durante 10 semanas completas. Fue el primero de los discos de Elvis en generar más de $1 millón y le valió su primer premio de álbum de oro. Luego, 2 días después, Elvis fue a Los Ángeles para realizar una prueba de pantalla de 2 días en los estudios Paramount en Hollywood, donde sincronizó los labios con Blue Suede Shoes y actuó una escena de la película The Rainmaker, que aún no se había producido. Suficiente decir que Elvis estaba muy ocupado en esos días. Incluso causó sensación en el programa de Milton Berle en National Broadcasting Company, que se transmitió de manera única desde el portaaviones USS Hancock. Esto no fue el final, ya que Elvis se volvería aún más ocupado después de firmar un contrato para una sola película con Hal Wallis y Paramount Pictures, que también incluía la opción para 6 películas adicionales. Unos días después, entre abril y mayo de 1956, el acto de Elvis en el New Frontier Hotel en Las Vegas no impresionó mucho a los apostadores adultos, un marcado contraste con el frenesí habitual que provocaba entre sus fanáticos. A pesar de esto, su sencillo Heartbreak Hotel y su álbum Elvis Presley alcanzaron el número 1 en las listas de pop de Billboard. Mientras Elvis continuaba de gira y haciendo apariciones personales, su fama se disparaba. Sus presentaciones eran tan electrizantes que a veces tenían que terminarse antes de tiempo cuando los fanáticos invadían el escenario. En junio, Elvis volvió a aparecer en el programa de Milton Berle, esta vez desde un estudio normal, acompañado por los Jordanaires, Scotty, Bill y DJ. Su interpretación de Hound Dog fue juguetonamente provocativa, desatando a los jóvenes mientras ganaba la desaprobación de algunos adultos y la prensa. A pesar de ser uno de sus actos más debatidos, solo amplificó su fama, ya que Elvis continuó de gira y lanzando nuevos discos. Su estilo de baile sensual y su sonido inspirado en el rhythm and blues generaron críticas de algunos círculos conservadores y religiosos. Sin embargo, seguía siendo un éxito entre los jóvenes. Estas críticas no lo detuvieron, ya que apareció en el programa de Steve Allen en National Broadcasting Company. Allí cantó una versión relajada de Hound Dog con un giro humorístico. Allen vistió a Elvis con un elegante traje de etiqueta y lo hizo cantar a un perro basset, burlándose de la controversia de su aparición televisiva anterior. Aunque Elvis participó en la broma, no estaba del todo contento con ella. Sin embargo, eso no lo detuvo de participar en un sketch de comedia de vaqueros con Allen, Imogen Coca y Andy Griffith. A pesar de las críticas constantes, la popularidad de Elvis seguía en aumento, lo que llevó a Ed Sullivan a contratarlo para 3 shows por la suma sin precedentes de $50,000, a pesar de haber prometido anteriormente no presentarlo. Al día siguiente, los Jordan
Pioneers, un reconocido grupo de respaldo de gospel y country, se unieron a Elvis en el estudio de grabación para su cuarta sesión con Radio Corporation of America y comenzaron a salir de gira con él. También lo acompañarían en varias películas y permanecerían como su principal grupo de respaldo hasta finales de los años 60. Luego, en agosto de 1956, Elvis comenzó a filmar su primera película, titulada inicialmente The Reno Brothers, pero que luego se renombró Love Me Tender para aprovechar el éxito anticipado del sencillo de la banda sonora. Mientras trabajaba en esta película, Elvis hizo su primera de 3 apariciones en el programa de Ed Sullivan, que era el programa de televisión más importante de la época. Su aparición atrajo un récord histórico del 80% de la audiencia nacional de televisión, aunque Sullivan tuvo que ser reemplazado por Charles Laughton en el programa debido a un accidente automovilístico. Si pensabas que atraer al 80% de la audiencia nacional de televisión era impresionante, ¿qué tal el inicio del día de Elvis Presley? El 26 de septiembre de 1956, Tupelo, Mississippi, proclamó que este día sería conocido como el Día de Elvis Presley. Sabiendo la importancia de la ocasión, la familia del rey estuvo presente cuando regresó a su ciudad natal como una gran celebridad. Realizó 2 conciertos en la Feria y Exposición de Productos Lácteos de Mississippi, Alabama, el mismo lugar donde tocó cuando era solo un niño. Esta vez, sin embargo, fue una locura, con un grupo de guardias nacionales manteniendo a los emocionados fanáticos bajo control. Para entonces, la fiebre por Elvis estaba en pleno apogeo, con todo tipo de mercancía apareciendo por todas partes. Estamos hablando de una línea completa de productos con su rostro, sombreros, camisetas, pantalones de mezclilla, lo que sea. Elvis y su manager, el coronel, realmente estaban innovando en el mundo del merchandising de celebridades. Y esto era solo el comienzo de una fiebre interminable por Elvis, que se intensificó aún más con su película. El 15 de noviembre, Elvis iluminó la pantalla grande con su primera película, Love Me Tender, en el Teatro Paramount en la ciudad de Nueva York. La película fue un éxito, y los críticos no descalificaron su actuación. La película estaba ambientada en el sur durante la Guerra Civil, donde Elvis no solo actuaba, sino que también cantaba canciones. Cerrando el año, la portada del Wall Street Journal del 31 de diciembre menciona cómo Elvis ganó la impresionante suma de $22 millones solo por ventas de mercancía, lo que demuestra cómo el año 1956 fue un verdadero cambio de juego para Elvis, llevándolo de ser un héroe local a una superestrella mundial. Ese fue el año en que la mercancía de Elvis despegó. Inició su carrera como estrella de cine, rompió récords de ventas, hizo historia en la televisión y volvió locos a sus fanáticos en sus conciertos. Para ese momento, Elvis Presley se había convertido en el ícono por excelencia de la creciente cultura juvenil de América y en una figura de considerable debate dentro de la sociedad. Su innovadora fusión de géneros musicales diversos, junto con su carisma distintivo y talento, provocó una ola transformadora en la música, la cultura popular y las normas sociales de América. El impacto fue profundo, marcando un cambio irreversible, tanto para Elvis Presley como para el mundo en general. El próximo año no desaceleraría, y el 6 de enero de 1957, Elvis hizo su tercera y última presentación en el programa de Ed Sullivan, notablemente transmitida con la cámara enfocándolo únicamente de la cintura hacia arriba. Esta peculiar forma de censura, introducida después de sus numerosas apariciones televisivas el año anterior, fue especialmente irónica. Durante su interpretación del himno Gospel Peace in the Valley, una de las 5 canciones que cantó ese día, Ed Sullivan, una figura prominente en la televisión, alivió parte de la controversia al elogiar a Elvis en el escenario, asegurando a la audiencia y a los millones que lo veían desde casa sobre el carácter ejemplar de Elvis y el placer de tenerlo en el programa. Curiosamente, sin embargo, Elvis estaba envuelto en cierta controversia por esa época. Su popularidad había alcanzado tales alturas que el New York Times informó sobre la locura por los discos de Presley en la Unión Soviética. A pesar de su indisponibilidad a través de canales oficiales, el informe detalló cómo grabaciones piratas ingeniosamente creadas sobre placas de rayos X desechadas se vendían abiertamente en el mercado negro de Leningrado por 50 rublos cada una suma considerable para la época, ya que eso equivale aproximadamente a $130 hoy en día. Ese mismo año, el álbum navideño de Elvis fue un éxito masivo, encabezando las listas durante todo un mes y eventualmente vendiendo la impresionante cifra de 20 millones de copias. Y no olvidemos
olvidemos Jailhouse Rock, el sencillo número 1 en las listas de su película. Rolling Stone incluso le dio una mención en el año 2021, colocándola en el número 216 en su lista de las mejores canciones de todos los tiempos. Elvis tuvo muchos otros éxitos increíbles también, como Blue Suede Shoes y Can't Help Falling in Love. ¿Y quién podría ignorar All Shook Up, Let Me Be Your Teddy Bear y la conmovedora Are You Lonesome Tonight? Sin embargo, esta alegría no duraría para siempre, ya que para noviembre de 1957, Elvis estaba rockeando en Hawái, que sin saberlo, sería su último concierto antes de ponerse las botas del ejército. Al cerrar el año, Elvis y su familia estaban decorando las salas de Graceland para su primera Navidad en casa, pero en medio del espíritu festivo, recibió su aviso de reclutamiento, algo que había estado esperando desde hace tiempo. A pesar de ser reclutado en el ejército de los Estados Unidos, la trayectoria profesional de Presley continuó en ascenso. Su capítulo militar comenzó con su incorporación en la Junta de Reclutamiento de Memphis, seguido de la icónica transformación con su corte de pelo de Hae en Fort Chaffee, Arkansas. En marzo de 1958, Elvis se presentó en Fort Hood, Texas, para 6 meses de entrenamiento básico. Fue durante su primera licencia desde aquí cuando logró exprimir una sesión de grabación, que sería la última hasta 1960. Esta sesión produjo el éxito A Big Hunk of Love, y aunque fue un evento alegre para él, esto tampoco duraría mucho. En un giro de los acontecimientos teñido de tristeza, justo antes de su despliegue en Europa, la madre de Elvis, Gladys, enfermó gravemente. Fue trasladada de urgencia de regreso a Memphis para combatir una hepatitis aguda en el hospital, y a Elvis se le concedió un permiso de emergencia que utilizó para regresar rápidamente a Memphis, llegando en la tarde del 12 de agosto para estar a su lado. Elvis pasó tiempo con su madre durante sus últimos días, permaneciendo a su lado durante la noche, pero después de regresar a Graceland para descansar un poco, recibió la desgarradora noticia de su fallecimiento. El 14 de agosto, a la edad de 46 años, su cuerpo fue sepultado en Graceland esa misma tarde, y un Elvis devastado tuvo que reunir fuerzas para volver a sus deberes en Alemania. Elvis encontró un rayo de esperanza cuando cruzó caminos con Priscilla Beaulieu, una joven adolescente que acababa de mudarse allí. La familia de Priscilla, liderada por su padre, el capitán Joseph Beaulieu, se había trasladado desde Texas a la base aérea de Wiesbaden. Priscilla, que había perdido a su padre biológico en un accidente aéreo cuando era una bebé, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida con Elvis. Un amigo en común consiguió que Priscilla fuera invitada a una fiesta en casa de Elvis, y fue allí donde comenzó su historia de amor. Los dos se enamoraron y terminaron casándose varios años después, en 1967, en Las Vegas. Mientras servía en el ejército, Elvis obtuvo sus galones como sargento, pero su tiempo en uniforme llegó a su fin. El 2 de marzo de 1960 regresó a Nueva Jersey, enfrentó a la prensa y para el 5 de marzo estaba oficialmente fuera del servicio activo. Se dirigió a Memphis, donde los fanáticos y los medios estaban entusiasmados con su regreso. El 8 de marzo realizó una conferencia de prensa en Graceland, en la oficina de su padre. A pesar de ser una gran estrella, Elvis sirvió como cualquier otro soldado, sin recibir ningún trato especial. Esos 2 años fuera fueron un tiempo de crecimiento, aunque no pudo evitar la preocupación de que su ausencia pudiera haber afectado su carrera. Habiendo dejado el ejército en 1960, Elvis volvió directamente al centro de atención. Sus canciones de Hey I Blues estaban en todas las listas y continuó lanzando éxitos con películas como Blue Hawaii y Viva Las Vegas. Claro, no todas las películas fueron un éxito rotundo, pero generaron dinero y a la gente le encantaban las bandas sonoras. Avanzando hacia finales de los años 60, parecía que el poder estelar de Elvis en las películas se estaba desvaneciendo, pero no estuvo fuera por mucho tiempo. Regresó con fuerza en el especial de regreso de 1968 en televisión, recordándole a todos por qué es el rey. Estaba lleno de carisma y talento, cantando y tocando su guitarra como solo él sabía hacerlo. La vida parecía mejorar para Elvis por esa época también. Él y Priscilla se habían casado y poco después estaban celebrando el nacimiento de su hija Lisa Marie en 1968. Pero los buenos tiempos no durarían para siempre. Llegaron los 70s y con ellos la infidelidad tanto de Elvis como de Priscilla. Una cosa llevó a la otra y su matrimonio se vino abajo, lo que llevó a su separación en 1973 con Priscilla cuidando de Lisa Marie. Elvis también estaba luchando contra algunos demonios. Su salud se estaba viendo afectada debido a su hábito de consumir pastillas. El hombre que antes hacía suspirar a todos con su figura
figura delgada, ahora lidiaba con problemas de peso. Todo esto lo alcanzó en el otoño de 1973, llevándolo al hospital. Aún así, el hombre seguía siendo una leyenda sobre el escenario, con sus shows en Las Vegas y sus giras llenas a reventar de fans. Hizo su último show en junio de 1977 en Indy. Después de eso, regresó a Graceland pensando en la siguiente gira. Sin embargo, su tiempo en Graceland se vería interrumpido, ya que ocurrió lo impensable. El 16 de agosto de 1977, el mundo perdió a Elvis. Murió a la edad de solo 42 años, y la causa fueron los medicamentos recetados que estaba tomando, lo que resultó en una insuficiencia cardíaca que lo apartó de nosotros demasiado pronto. Después de su muerte, fue enterrado en los terrenos de Graceland, descansando junto a las tumbas de su madre, padre y su abuela, Minnie May Hood Presley. La noticia del fallecimiento de Presley dejó una sombra de tristeza sobre muchos corazones. De manera notable, el servicio de entrega de flores Trans World Delivery registró un aumento sin precedentes en los pedidos, con más de 3.100 tributos florales solicitados el día de su muerte, un récord para un solo día en Estados Unidos. Luego llegó el momento de su funeral el 18 de agosto, donde un estimado de 18,000 personas armadas con pancartas, flores y recuerdos llegaron a Elvis Presley Boulevard, en Memphis, todos ansiosos por ver su cortejo fúnebre. Este cortejo incluyó un coche fúnebre Cadillac blanco, llevando el ataúd cubierto de rosas de Presley a su destino. Aproximadamente 200 familiares se reunieron para un memorial privado en Graceland, acompañados por íconos de Hollywood como John Wayne, Burt Reynolds, Anne Margaret y Caroline Kennedy. Mientras su funeral fue pacífico y su muerte ciertamente marcaría el fin de su historia, Elvis Presley y su familia aún tendrían que enfrentar más misterios y problemas relacionados con el rey del rock and roll. Controversia sobre la tumba de Elvis. La muerte repentina de Elvis Presley, el 16 de agosto de 1977, sacudió al mundo de la música y dejó a innumerables admiradores de luto. Sin embargo, la gente no estaba lista para decir adiós a la leyenda, ya que solo 9 días después de su entierro, 3 hombres intentaron robar su tumba. El trío, identificado como Raymond Green, Eugene Nelson y Ronnie Atkins, fue descubierto merodeando cerca del lugar donde descansaba Presley. Sin embargo, se observó que no estaban bien equipados para un robo, ya que, según un informe, el grupo no tenía suficientes explosivos. Un empleado del cementerio informó a las autoridades que los hombres parecían tener la intención de usar dinamita para forzar la entrada al mausoleo. La policía confirmó la incautación de algunos explosivos, aunque la cantidad fue considerada insuficiente para su plan. Luego, Ronnie Atkins se convirtió en informante contra sus cómplices, pero más tarde se descubrió que no era confiable tras ser arrestado por fraude, lo que llevó al desistimiento de los cargos. Sin embargo, esto no fue el final de la historia. Décadas después de este plan frustrado, Ronnie Atkins reveló que la trama podría haber sido orquestada por un oficial de la ley deshonesto, posiblemente bajo la influencia de la familia Presley. La familia Presley quería enterrar al rey en Graceland, pero la propiedad no estaba autorizada para enterramientos. Así que, en esencia, Atkins insinuó que el sheriff Billy Talley podría haberse confabulado con la familia Presley en el robo simulado, cuyo motivo era mostrar la necesidad de una mayor seguridad, convenciendo así a la ciudad de Memphis para aprobar Graceland como un sitio de entierro. Curiosamente, incluso este incidente no fue el final de las noticias sobre la tumba de Elvis. Con el paso de los años comenzaron a surgir rumores sugiriendo que la tumba del icónico Elvis Presley podría ser revelada, lo que desató un torbellino de especulaciones entre los fans y los teóricos. El inicio de este rumor, sin embargo, es tan misterioso como el mismo rey, habiendo crecido hasta convertirse en una narrativa tan cautivadora como el hombre en su corazón. Todo comenzó con teorías en foros en línea de que la familia Presley podría revelar los secretos de la tumba. La posibilidad de obtener información sobre la vida privada de una figura tan celebrada ha enviado olas de anticipación entre la comunidad de entusiastas de Elvis. La fuente inicial de los rumores sigue siendo desconocida, pero la idea se difundió rápidamente, avivando las llamas de la curiosidad. Junto con estas teorías, hay quienes sugieren que Elvis fingió su propia muerte y apuntan a algunas pruebas para respaldar esta afirmación. La primera prueba es que en su lápida se escribió mal su segundo nombre como Aaron, con una A extra en lugar de Aaron. La gente piensa que todo esto forma parte de una conspiración porque el verdadero Elvis aún está por ahí. Sin embargo, los que desmienten esta
esta teoría dicen que fue el mismo Elvis quien cambió la ortografía de su segundo nombre más tarde. La segunda prueba es que ha habido inconsistencias en las declaraciones públicas de la familia Presley. Por ejemplo, durante una entrevista en 2005 con Oprah, Priscilla Presley recordaba cómo Elvis consentía a su hija, Lisa Marie. Los escépticos interpretan un momento en la entrevista como un desliz, creyendo que Priscilla se refirió a su esposo en tiempo presente, como si aún estuviera vivo, antes de corregirse rápidamente. Además, los escépticos mencionan una entrevista de 2003, donde Lisa Marie parecía eludir la pregunta de Larry King sobre si sentía alguna forma de comunicación con su padre. Junto con todos estos deslices, la noción de que Elvis aún puede estar vivo ha echado raíces entre algunos avistamientos de Elvis después de su muerte. Tras el entierro de Elvis, un grupo de escépticos comenzó a considerar la posibilidad de que él hubiera planeado su propia desaparición. A pesar de las confirmaciones oficiales de su muerte por parte de los médicos, estas personas siguen convencidas de que el icónico cantante fingió su muerte para escapar del ojo público. Durante más de 40 años, ha habido numerosos avistamientos supuestos de Elvis en América del Norte. En 1989, un grupo de aficionados a Elvis formó la Elvis Sighting Society para documentar estos sucesos. Incluso se afirma que hizo un cameo en la exitosa película de 1990, Home Alone, como un hombre barbudo con suéter, visto al fondo en una escena en el aeropuerto. El investigador paranormal Ben Radford tuvo una visión bastante lógica sobre la saga de avistamientos de Elvis. Se preguntó por qué Elvis fingiría su propia muerte y luego se mostraría tan casualmente en una película, y cómo nadie en el set podría reconocer a una de las personalidades más famosas del mundo. Luego le pidieron que refutara el hecho de que fuera Elvis, encontrando al extra. Sin embargo, Radford señaló que corresponde a los que afirman el hecho de mostrarlo. El director Chris Columbus incluso intervino, diciendo que definitivamente habría notado si Elvis hubiera estado caminando por el set. Luego está Kenny Biddle, quien aceptó el reto de averiguar quién era el extra misterioso. Resultó ser un hombre llamado Gary Richard Groth, quien falleció en 2016. El hijo de Groth confirmó que su padre era el extra en Home Alone y era amigo de Columbus, lo que le permitió estar en varias de sus películas. Pero esto no es el final de esta saga. En 1988, una estación de radio de Nashville organizó un concurso salvaje, ofreciendo $1 millón a cualquiera que pudiera llevar a Elvis a su estudio para una charla. Esperaban que esto lograra que Elvis apareciera o finalmente pusiera fin a todos los rumores sobre que aún estaba por ahí. Esta búsqueda de Elvis incluso llegó a un videojuego llamado Les Manly Search for the King en 1990, donde los jugadores intentaban encontrar al rey para obtener una recompensa de $1 millón. De cualquier manera, ya sea que aún esté rondando en privado o siga descansando en su tumba, la vida de Elvis Presley es inolvidable. Gracias por ver, darle like y suscribirse al canal. No lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos en el siguiente video.